¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Búnker. De público conocimiento es la terrible situación que se está viviendo en Europa y puntualmente en Ucrania. Rusia ha invadido Ucrania y bueno, se ha desatado una guerra. No hace falta decir más, es de público conocimiento. Y más allá de, no queremos entrar en una cuestión política ni militar, sino que como radioaficionados se nos puede plantear la curiosidad de ver el aspecto o ver la parte de comunicaciones y radioafición en este conflicto tan importante. Es por eso que en este video vamos a ver una serie de artículos muy interesantes acerca, digamos, relacionados de forma directa o indirectamente con la radioafición, pero para que veamos la importancia o cómo ha evolucionado las comunicaciones o la radioafición y cómo se desenvuelven hoy, cómo pueden afectar un conflicto en tiempos modernos, ¿no? Bueno, están viendo ustedes en pantalla, me voy a ir basando en varios artículos que he ido seleccionando con el paso de los días. El primero, ya cuando estábamos por el 3 de febrero, ya había una pequeña, digamos, cuando todavía no se sabía si iba a haber una invasión o no, ya teníamos un primer indicio de que la cosa no pintaba bien y el primer, digamos, la primera víctima de esta guerra fueron los receptores RTL, SDR, como web SDR, todos estos pequeños SDR que están conectados a internet, fueron eliminados de lo que sería Crimea. Entonces, bueno, ustedes saben que Crimea está bajo el control ruso. Entonces, todos los radioaficionados, los hobbyistas que tenían su SDR compartiéndolo con la comunidad a través de internet, bueno, fueron requisados y fueron, digamos, se les fueron sustraídos. Fíjense ustedes, ya ahí se estaba viendo de cómo un pequeño RTL SDR conectado a internet puede jugar en contra en los intereses militares, ya que muchas comunicaciones no están encriptadas, están en el rango de VHF, UHF, entonces esto le puede servir al enemigo. Así que bueno, esta fue una primera víctima de este conflicto. Quédense tranquilo que todos los artículos los pueden leer más abajo, yo se los voy a explicar, pero los voy a dejar en el enlace del video para que luego los puedan ver tranquilamente. Así que bueno, tenemos que la primera víctima, no teníamos todavía una invasión y ya en Ucrania, en Crimea, que es la parte que está bajo control ruso, los RTL SDR fueron retirados. Avanzamos un poquito más la guerra, ya se había comenzado los primeros bombardeos y los radioaficionados también ya empezaban a escuchar algunas comunicaciones en HF, sobre todo de bombarderos, ya que es algo muy interesante porque todos aquellos que nos gusta hacer escucha en onda corta, vamos a poder ver que hay ciertas frecuencias que utiliza la Fuerza Aérea Rusa, donde se pueden escuchar algunas comunicaciones. Puntualmente hay algunos audios grabados en la frecuencia de 8131 MHz. ¿Qué pasó? Acá, 8131 MHz. Entonces, bueno, hay algunas comunicaciones que utilizan el ejército ruso que no están encriptadas, tampoco son muy claves, pero se pueden ser monitoreadas a través de algún SDR, por ejemplo, como el de Twente, de la Universidad de Twente en Holanda, que está cerquita, relativamente cerca del conflicto, y sobre todo por la noche o atardecer o en la línea gris podemos monitorear estas comunicaciones. Amén de esto, quiero acá ya algo súper interesante que quiero compartir con ustedes. Es una página web que es Priyom, que fue muy conocida cuando hice el video de las estaciones de números.
pero en esta página web lo que nos da es algunos recursos acerca de algunas frecuencias que podemos monitorear, en este caso de Rusia, donde bueno, vamos a ver que tenemos fuerzas terrestres. Nos va a dar no solo de Rusia, también de Francia, de Estados Unidos, pero nos da una idea de qué rango de frecuencias se están utilizando. Esta es muy interesante, yo creo que es la que más activa va a estar ahora, que es todo lo que es transporte y aviación, donde es más o menos nos van indicando las frecuencias. Mira, acá tenemos en noviembre 8131. Nos da también algunas ideas de algunas señales distintivas. Bueno, algo muy interesante, y para tener en cuenta, esta página web está muy buena porque si queremos hacer escucha nos da una idea acerca de en qué frecuencias podemos tener la oreja, podemos poner nuestro escáner para ver si escuchamos alguna comunicación. Por supuesto va a estar en ruso, quien sepa ruso va a tener una ventaja, y si está en Europa con buenas antenas también va a tener otra ventaja, pero si estás en Sudamérica o en otra parte del mundo, puedes acceder al SDR de tu ente, que clave la aclaración, durante los primeros días del conflicto estuvo caído por la cantidad de gente que estaba viendo si escuchaba algo, pero ya el tráfico ha disminuido, y en ese SDR cubre tranquilamente todo este rango de frecuencias en HF y tiene una antena, una mini whip activa que funciona muy bien. Pasamos, el conflicto sigue avanzando y bueno, aparecen ya, también se empieza a meter acá un poquito Anonymous, ¿no? A hacer un poco de daño, y si bien no está tan relacionado con la radioafición, pero bueno, también en el canal hacemos un poquito de hacking con SDR. Vemos que ellos, bueno, también han hackeado la televisión rusa y bueno, han transmitido algunas imágenes del conflicto en Ucrania para evitar pasar la censura. Seguimos también, y otra víctima de este conflicto que también nos afecta directamente a los radioaficionados, es que el sitio aprs.fi, que es, ustedes saben, es el sitio web a donde casi todas, digamos, la mayoría de las estaciones APRS están subiendo la información de las estaciones que van escuchando. Recibió un ataque DOS, es decir, se saturó digamos, de falsos reportes, y fíjense ustedes cómo había quedado toda la zona de Ucrania totalmente bombardeada y spameada con un montón de falsas señales, y bueno, el sitio se cayó por la cantidad de trabajo, digamos, la cantidad de solicitudes que tuvo. Así que bueno, ya lo acabo de chequear y ya está activo nuevamente, pero bueno, fíjense ustedes, ¿no? Ya tenemos comunicaciones en HF, APRS, algo ahí un poco de hacking, bueno, por supuesto un hacking de alto nivel, pero también por la radio, porque digamos, por ondas de radio, porque la televisión es por ondas de radio. Ya como este conflicto moderno tiene también unos actores en la radioafición modernos, y vemos que APRS está sufriendo también. Otro más, también acá un usuario de Twitter japonés, el famoso, digamos, los famosos radares y señales que hay en HF se han visto llameados por estaciones piratas que están en la cascada. Como ustedes pueden ver, están escribiendo pues, Putin frena la guerra, bueno, un montón esta es justo la frecuencia de buzzer, del pájaro carpintero, ¿no? Típica rusa de la época de la Guerra Fría, que está activa. Bueno, se ha visto con un montón de jamming, y también les escriben dentro de la cascada que se detenga la guerra, ¿no? Una curiosidad, pero bueno, fíjense cómo la radio ataca
también a las ondas, digamos, las típicas transmisiones de radio de Rusia. Acá, bueno, se pone algo interesante. Encontré acá un tweet de un, digamos, esta es una cuenta de Twitter que está siguiendo el conflicto con un montón de videos, con un montón de información, y hablan bastante sobre radio, sobre el equipo técnico que está utilizando Ucrania. Y bueno, en esta oportunidad está bueno, ahí lo pueden ver ustedes. Digamos, se le ha incautado, digamos, a un ruso su equipamiento, y bueno, se puede ver, se puede apreciar muy bien los equipos que están utilizando. Más de ahí lo que parece ser un RP7, un lanzagranadas. Fíjense que acá vamos a hacerle un poquito vamos a guardar la imagen en el escritorio, a ver si la podemos ver bien. La quiero ampliar un poquitito, perdón la desprolijidad, pero quiero que se vea bien. Acá está. Vamos al escritorio, la guardamos en el escritorio. Bien, ahí se ve perfecto, ahí se ve clarito. Bueno, fíjense que aparece, bueno, más allá, como les decía, del lanzagranadas, tenemos una radio que parece ser de DHF. Fíjense que tiene un pequeño dipolo. Los auriculares, algo muy parecido a una Harris, ¿no? Aquellos, bueno, que tengan un poco más de experiencia van a saber. Y también, fíjense la cantidad de estos handys, que parecen ser de VHF, UHF. Tiene una antena, estas típicas extensibles. Así que bueno, vamos a ver un poquito más de estos pequeños handys más adelante. Pero bueno, fíjense el equipo de comunicación básico que aparentemente tiene un soldado ruso, y las comunicaciones HF están presentes, y bueno, eso significa que son al día de hoy, por más que tengamos satélites, por más que tengamos móviles, etcétera, etcétera, cuando hay un conflicto la radio sigue utilizando. Y bueno, fíjense, esta radio HF con su dipolo, como podemos tener cada uno de nosotros, sigue siendo sumamente útil y necesaria en un conflicto moderno. Acá también, bueno, la misma cuenta esta de Twitter que les decía que es súper interesante. Muestra también acá un poquito más de cómo son estas radios, estos handys militares. Fíjense ustedes también ahí que están indicando el modelo, es el R187P1. Pueden buscar más en internet de qué se trata, pero bueno, básicamente este es el handy que están utilizando las tropas rusas en la invasión. Después, bueno, algo muy interesante, la verdad que digamos, muestra la solidaridad de los radioaficionados y también cómo se pueden involucrar en la guerra, es que la Sociedad de Radioaficionados polaca ha activado un servicio de WinLink para que aquellos que necesiten, digamos, si alguien, WinLink lo que hace es permitir enviar mails por HF. Entonces, bueno, para alguien que pierda internet o toda conectividad, puede enviar un mail y recibir a través de HF. Es muy lento, es muy básico, pero funciona, y sobre todo a grandes distancias utiliza las bandas de HF, y bueno, uno puede enviar un correo electrónico. Lo bueno de esto es que los polacos han establecido e-gate, es decir, puntos de accesos para que si alguien en Ucrania necesita enviar o recibir, lo puede hacer de una forma más fácil, ya que estos receptores, digamos, estos e-gate, estos puntos de acceso están más cerca al estar en Polonia, y pueden tener una buena conexión. Seguimos avanzando. Bueno, también un Baofeng no podía faltar en este hecho. Ustedes fíjense, algo que parece muy tonto, pero como una pequeña radio está siendo utilizada por las tropas. Es un radio, digamos, los ocupantes dicen utilizan walkie-talkies analógicos convencionales Baofeng. Todo lo que necesitas saber sobre el gran ejército. Un poco se ríen, pero bueno, le han encontrado
Handys Baofeng, fíjense en la frecuencia, interesante, 140, 433. Es importante ver que no todo es alta tecnología en un ejército. Muchas veces un handy FM como el que podemos tener nosotros y chino, barato, económico, son sumamente útiles y bueno, los están utilizando y bueno, está aguantando bastante bien el maltrato. Después, bueno, otro artículo muy interesante y que bueno, a todos nos va a gustar es, y creo que todos van a decir, vieron, tenían razón, que es que la BBC fue bloqueada en Rusia, a los medios, digamos, digitales, y lo que ha hecho es volver a transmitir por onda corta para poder evadir esas restricciones. No sé si está siendo interferida, está sufriendo jamming, pero la BBC está estableciendo sus servicios de onda corta en 15.735 de 4 pm a 6 pm y 5.875 kHz de 10 pm hacia la medianoche en horario de Ucrania. Así que es muy interesante a aquellos que les gusta escuchar la onda corta en AM, la comercial. Pueden sintonizarlo y ver si incluso quedarse tal vez con alguna grabación de eso para el futuro. Decir, bueno, esto es lo que pasaba en pleno siglo XXI, una guerra súper moderna. La BBC transmitía en onda corta y esto es lo que transmitía, ¿no? Esto es otra vez el poder de la onda corta. Estamos en pleno siglo XXI, no tiene comparación. Seguimos en Radio Búnker y bueno, por supuesto, una estrella de este conflicto y que todo el mundo, y que también hemos visto muchísimos videos en el canal, ha sido ADS-B, ¿no? Este sistema que permite reportar la posición de los aviones, si bien por supuesto para las naves que son militares no es necesario que lo hagan. Siempre que están en un espacio, digamos, que no está en guerra, lo utilizan y es por eso que hemos visto miles de videos donde, no sé, en cuentas de TikTok, en YouTube, algún gracioso, bueno, se ven los drones que están navegando el área de Ucrania. También se puede ver desde acá cómo está este agujero del espacio aéreo ucraniano que está completamente, digamos, desértico, sin un avión, porque bueno, el conflicto está en marcha. Pero lo bueno es que si uno por ahí con un poquito de paciencia se quiere poner a ver qué es lo que hay en la frontera, muchas veces se puede llevar alguna sorpresa porque bueno, pueden haber aviones militares. Bueno, acá hay uno de Ryanair. Miren, acá hay un avión militar. Estados Unidos, fíjense que está haciendo maniobras. Mira, acá está lleno de aviones militares. Y mientras están en un espacio aéreo comercial sin restricciones, utilizan ADS-B, lo tienen activado y lo podemos rastrear sin problemas. Fíjense acá, esto es una nave de un helicóptero que salió de Mielec, va a Riesov, está haciendo maniobras, vaya a saber de qué tipo, pero bueno, seguramente debe estar con radares, monitoreando la frontera, porque está haciendo allí unos círculos. Si uno sigue jugando un poquitito por la frontera en Ucrania y los otros países, se va a encontrar todo tipo de aeronave. Lo bueno es que ADS-B le da una formita de avión de caza si es un avión de caza y lo pone más chiquitito, y si es un avión comercial se ve más grande. Entonces por ahí uno solamente de verlo puede darse una idea si se trata de un avión, de qué tipo de avión se trata, ¿no? En Bielorrusia no hay mucha cobertura aparentemente, pero bueno, fíjense, acabamos de ver un helicóptero militar ahí en la frontera. Interesante también como ADS-B, ¿no? Esta nueva radioafición, que esto lo puede hacer cualquier persona. Acá hay otro helicóptero, creo que es el mismo. No, es el mismo, ¿no? Bueno, acá hay otro helicóptero, Robinson. No, está lleno de aeronaves. No Colsing, vieron, hay un montón. Esto es un Ryanair, mucho Ryanair. Y es medio un viso. A ver, que está haciendo círculo. Miren, acá hay otro avión de Estados Unidos. Está lleno, está lleno, están ahí. Es interesante, uno se puede poner a ver el conflicto. Esto es un avión, también debe ser aguas, debe tener radares, etcétera, etcétera, porque fíjense que está haciendo toda una vuelta. Debe estar en altura vigilando el espacio aéreo. Otro helicóptero,
aviones, bien, sin matrícula, United States Air Force. Así que bueno, está muy complicada la cosa, lamentablemente, y fíjense que salió cerca de mi casa. Este debe haber salido de la base de Ramstein. A ver. Bueno, creo que sí, creo que por ahí está la base de Ramstein, en Alemania. Y no, Ramstein está un poquito más abajo, está por acá. Yo vivo acá, la base está por acá de Ramstein. Y bueno, es constantemente el flujo de aviones militares que van hacia Ucrania. Así que bueno, FlightRadar 24 se ha vuelto, creo que debe haber tenido varios suscriptores nuevos porque es una herramienta muy interesante. Otra herramienta totalmente indispensable para esta guerra, y sobre todo para aquellos que están un poco más lejos, como les decía, de Europa, y no hay tanta propagación para sintonizar, es el SDR de la Universidad de Twente. Pueden, es gratis, es de acceso público. Bueno, como les dije, los primeros días del conflicto estaba caído, pero ya se ha restablecido un poco digamos, el servicio. Y aquí, bueno, si se recuerdan que habíamos hablado de 8100 y algo de megahertz, podemos sintonizarlo en AM sin ningún problema y tiene una cobertura excelente. Así que, bueno, fíjense que acá hay un canal de voz. Bueno, a ver, no voy a tener el audio. Bueno. Está lleno. No sé si lo alcanzan a escuchar ustedes, pero un montón de comunicaciones hay por la parte de 8000, que son la parte de aeronáutica. Uy, ahí se escucha fuerte, a ver. ¿Parece francés? Bueno, como les decía, hay mucha actividad. Este SDR funciona excelente y es un vicio. La verdad, aquellos que les gusten la radio escucha se pueden pasar noches enteras escuchando comunicaciones en todo el espectro de HF, y funciona muy bien y muy fuerte. Así que bueno, también un protagonista sin duda de este conflicto, un protagonista, digamos, de la radio, de este conflicto. Bueno, y por último les dejo también un artículo muy interesante acerca del que habla de las comunicaciones en Ucrania. Fue para es de Rusia, un sitio donde habla que evidencia las comunicaciones de Rusia, de los problemas que han tenido. Bueno, el artículo está en inglés, lo pueden traducir, pero habla básicamente de que muchas comunicaciones están en HF, están sin encriptar, que están utilizando teléfonos móviles porque no tienen buen alcance. Hablan de la radio, que este R187, que es un equipo SDR, que es HF, VHF, que tiene, bueno, hablan de todo, de los problemas. Muy interesante a todos los que nos gusta la radio, y por qué no el tema de comunicaciones de emergencia y en conflictos. Habla muy interesante. Se los voy a dejar por supuesto en la descripción del video. Y bueno, también habla de que se les han encontrado, bueno, como les mostraba anteriormente, radios Baofeng, que son súper económicas, pero bueno, que no son en absoluto militares, pero
se están utilizando en el conflicto, porque bueno, en el amor y la guerra todo se vale. Así que bueno, amigos, esto ha sido un poquito el resumen. El resumen que les he querido hacer acerca de este conflicto. Les he dejado muchísimos recursos, sobre todo esta página donde tienen aquí un montón de frecuencias, una guía donde poner a escucharse, pero bueno, lo mejor es estar con el dedito y dial y monitorear un poco de frecuencias. En el canal ya está llegando algo que les va a encantar, sobre todo aquellos que son medios prepper para que esperemos que no pase a mayores este conflicto, ya termine, pero algo súper interesante que vamos a hacer una review en el canal. No puedo adelantar mucho, pero está llegando y van a quedar enamorados. Yo sé que muchos van a quedar enamorados, así que bueno, espero que este video les haya gustado. Agreguen en los comentarios cualquier cosa extra que hayan escuchado, información que tengan, así vamos recopilando información que dentro de lo tan trágico que es esta situación, nosotros desde nuestro punto lo vemos desde nuestro punto de la radioficción, de Radio Búnker, digamos, para poder darle otra mirada no tan terrible a algo tan catastrófico para tantas personas. Esperemos que se resuelva pronto. Muchas gracias, amigos. No se olviden de darle a compartir, me gusta, y por supuesto darle a compartir y manito, todo. Muchas gracias. Hasta luego.